Muy buenas noches, Dios les bendiga, le habla la pastora Ingrid. Y el pastor Gerardo. Bienvenidos a este espacio en el día de hoy o la noche de hoy de oración. Vamos a estar orando, vamos a estar metiéndonos sumergidos ahí en la presencia del Señor, que es el mejor lugar donde nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, podemos estar. Y te invitamos a que tú también te conectes con el Señor en oración. Únete a nosotros, unámonos en un mismo espíritu, en un mismo sentir y en una misma fe. Así es. Y si tienes alguna petición especial que quieras presentar delante del Señor y te gustaría que oráramos junto contigo, puedes ponerla en los comentarios y estaremos dándole seguimiento para así unirnos a tu oración. Amén. Y en esta noche me gustaría compartir con ustedes un salmo, una lectura, que es el Salmo 139, 23 y 24. Y este salmo el domingo le hablaba al grupo que estamos en Zoom, le hablaba sobre este salmo, que ahí vemos que David estaba enojado, decía que tenía odio con sus enemigos. Pero de esa misma manera, pastor, también él estaba molesto con ese odio porque él dice que eran enemigos también de Dios, ¿no? Pero podemos ver que en este Salmo 139, 23, 24, David dice así, esta es una oración que te va a retar. Me ha retado a mí, yo sé que a ti también, al pastor. No es una oración cómoda, de las que estamos acostumbrados a hacer este tipo de oración de Señor, bendíceme, Señor, sácame de este aprieto, Señor, dame aquello, Señor, bendice mi plan es maravilloso, mi plan es bueno, bendícelo. Y sí, Dios dice pedid y se os dará, Él está dispuesto a bendecirte, pero también debemos hacer este tipo de oración no cómodas, que nos saca de nuestra zona cómoda espiritual. Y dice así su palabra, dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Ahí hay 4 cosas que dice esta oración. Número 1, examíname. Cuando tú vas al doctor y el doctor a ti te examina, busca a ver qué tienes, a ver de qué enfermedad padeces. Te hacen un análisis de sangre y ese análisis es como que ahí dice todo. Si tienes el azúcar alta, colesterol, lo que sea, lo que tú no quieres escuchar, ahí te lo dice. Entonces, de esa misma manera, David dice, examíname, mira a ver lo que hay dentro de mí. Y después sigue diciendo, y conoce mi corazón, porque cuando tienes el examen, ahí se va a conocer qué es lo que hay ahí. Hay odio, hay envidia, hay celos. ¿Qué hay dentro de mi corazón, Señor? Luego dice, pruébame. Esa es la segunda, pruébame. Ponme en una situación en la que esa situación determine cómo está mi condición. Oh Dios, alabado sea el Señor. Pruébame y conoce, alabado Dios. Luego sigue diciendo, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Señálame, o sea, llámame la atención, sí, Señor. Dime qué es lo que estoy haciendo mal. Lo quiero saber, Dios. Y luego dice, guíame, encamíname, oriéntame, o sea, oriéntame, dirígeme el lugar, cómo yo debo seguir, dónde debo ir. ¿Y cómo sabemos eso? A través de la Escritura, a través de un pastor, de pastores, de mentores, de los jóvenes, de sus padres, los niños, padres, maestros, personas que tienen sabiduría, y del Espíritu Santo, porque la palabra dice que el Espíritu Santo te va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Amén. Yo quiero orar contigo ahora.
Pero quiero orar esta clase de oración donde Dios examina nuestro corazón. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Sí, Jesús, Padre Santo, venimos Padre delante de ti, Señor, y así Te como alabamos y te David, glorificamos. así como David decía, examíname, Señor, y mira ahí adentro de mí, oh Dios, checa lo que hay ahí adentro. Pruébame, Señor, conoce mis más íntimos pensamientos. En esta hora, Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, te damos la alabanza. Eres el Rey, eres el Señor. Te adoramos, Sí, Señor. Dios, porque vas por encima de todo, Señor. Tú eres número uno, Dios. Te amamos, Señor. De ti dependemos, Dios. Sí, Padre. Y en esta hora, Señor, te pido que examines nuestro corazón. Y si hay algo dentro de él, Señor, alguna ofensa, algo, Señor, que inconsciente o conscientemente nosotros hayamos hecho, que a ti no te agrada, Señor, arráncalo de raíz. Quebrántanos, Señor, por las cosas, Señor, que tú quieres quebrantarnos, que no están bien en nosotros. Llama la atención de nuestro corazón, Señor. Si nuestro corazón, Señor, si en él hay engaño, si hay alguna envidia, algún celo, alguna competencia con hermanos, con hermanas, algo que esté ahí que estorba, Señor, nuestra vida espiritual y la conexión contigo, perdónanos y arráncalo de ahí, Señor, y guíanos en esta noche, guíanos todos los días, Señor, por ese camino, por ese sendero, Señor, de justicia. Ahí queremos estar, Señor. Ese es el mejor lugar, ese es el lugar que nosotros queremos, Señor. Ese es un clamor, Señor, para que tú mires nuestro corazón. Clamamos a ti, Señor, para que arranques de raíz lo que estorba y nos hagas más conforme, Señor, a tu corazón. Oh Dios, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Santo Sí, Señor. Padre Santo. Gloria a Jesús. Es bien importante, como mencionaba la pastora, que permitamos que Dios examine nuestro corazón. Porque Sí. muchas veces, sin saberlo, sin darnos cuenta, podemos albergar odio, Así es. discrimen, aún racismo. Y hemos visto como en nuestra sociedad, en nuestra nación, aquí en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo, se ha levantado una lucha, por decir así, contra el discrimen, contra el abuso y el atropello. Así es. Y a veces esa lucha no se ha levantado de la forma correcta, sino que se ha levantado con odio, con rencor, con violencia. Y lo triste del caso es que muchos se autodenominan cristianos. Muchos dicen ser cristianos en ambas partes. Y eso es bien triste porque la palabra nos enseña que Cristo murió por todos. That's right. No por un grupo sí y un grupo no. De hecho, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 9 dice así: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, refiriéndose al Cordero. Dice, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. De todo pueblo, tribu, lengua y nación. Cristo pagó el rescate. Amén. Fue con su sangre que Él compró gente para Dios, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y toda nación. Entonces, cuando discriminamos, cuando tenemos prejuicios, porque alguien habla diferente, tiene un acento diferente, porque se ve diferente, su piel es de otra tonalidad, o su pelo es de otra textura, y nosotros tenemos prejuicio y discriminamos contra ellos, estamos discriminando contra la sangre de Jesucristo, que pagó el precio por esa Así tribu, es.
por ese pueblo, por esa lengua, Yes. por esa nación. Así que tenemos que examinarnos. Yes. Si somos verdaderos cristianos, no podemos apoyar el racismo, el discrimen, ni el odio contra ninguna otra raza, donde ninguna es privilegiada, no. Cristo pagó ese precio y nos dice bien claro en Mateo capítulo 5, versículos 44, 45 y 46, diciendo: oíste que se le dijo a nuestros antepasados: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo más: ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen, bendice a los que te maldicen. Yes. Y dice en el versículo 45 de la siguiente forma: de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Si realmente Dios es Padre tuyo, entonces actuarás de esa manera. Gloria a Jesús. No actuarás con violencia, porque la violencia Perdón. que engendra violencia no lleva a ningún lado. Estarías actuando entonces como Jesucristo le dijo a los fariseos: ustedes hacen la voluntad de su padre el diablo. Mas Dios quiere, Jesús quiere que hagamos y seamos imitadores de Dios, nuestro Padre que está en el cielo. Dice: pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, cobardes, cobradores de impuestos hacen lo mismo. Entonces imitemos a Dios, amemos Amén. a los que nos odian, no oremos por ellos, bendigámoslo. De esa forma actuaremos como hijos de Dios. Amén. Así que vamos a estar orando para que toda esta división que existe aún dentro del pueblo de Dios, que se ha levantado debido al discrimen y se está transformando en odio y en raíz de amargura, desaparezca de medio nuestro. Amén. Porque también en Juan 17 Jesucristo ora y dice que seamos uno, como el Padre y Él son uno. Amén. Así que pongamos a un lado todo Así discrimen, es, todo así es. prejuicio, y actuemos como Dios quiere que actuemos. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. venimos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos en esta hora, junto a mis hermanos y hermanas, Señor, que se unen a nosotros a través de la distancia, en un mismo sentir, en una misma fe y en un mismo espíritu, que tú examines nuestro corazón y quites de en medio de él Sí, cualquier Señor. prejuicio, cualquier discrimen, cualquier odio y raíz de amargura, Señor. Yes, Lord. Quítalo de en medio nuestro. Sí, Señor. Queremos ser Sí, Señor. hijos tuyos, no Aleluya. solamente en palabras, sino también en acción. Así como tú bendices, Señor, con tu sol, con tu lluvia, a todos, en todas partes, Señor. Nosotros también te pedimos por aquellos que nos persiguen, por aquellos que nos atacan y discriminan contra nosotros, Señor, por aquellos que no nos entienden Yes. y no comprenden nuestras situaciones y hasta se burlan muchas veces de nuestra forma de hablar y actuar. Sí, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Oh, sí, Señor. Sé de bendición sobre ellos como lo has sido sobre nosotros. Y no permitas que en nosotros se albergue ningún rencor Oh, sí, Señor. ni ningún dolor Yes. por causa de ellos, Yes, Señor. Lord. Por el contrario, Padre,
Ayúdanos a ser de bendición. Amén. Para de esa forma, como dice Pablo, acumular ascas de fuego sobre sus cabezas, Señor. En otras palabras, para que ellos puedan ver que somos hijos tuyos, Señor. Sí, Señor. Para gloria tuya, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesucristo, trae unidad a tu pueblo, Señor. Que dejen de pensar en iglesias de morenos por aquí, o iglesias de blancos por allá, o de hispanos por el otro lado. No, Señor, sino que pensemos que todos somos parte el uno del otro, miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Que nuestros hermanos y hermanas afroamericanos se sientan a gusto en nuestra compañía y nosotros en las compañías de ellos, de igual manera con los anglosajones, Señor. Que todos podamos levantar nuestra voz y alabar tu nombre, como dice en Revelación capítulo 7, Señor. Y cantemos una canción que nadie más puede cantar. Una canción de unidad, de paz y de victoria. Amén, Señor. En el nombre de Jesucristo, donde esté toda lengua, toda tribu, todo pueblo y toda nación de hombres unidos bajo el nombre de Jesucristo. Y de esa forma, Señor, demostremos al mundo que tú eres Dios sobre todas las cosas y que solo en ti hay salvación y solo en ti hay esperanza y solo en ti hay redención y perdón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y gracias, Señor. Así es. Gloria a Dios. Poderosa oración. Tanta unidad que necesitamos hoy en día en las iglesias, en la nación, en todo lugar. Y además de eso, vemos que hay tanta gente enferma. El coronavirus ha traído, muchos dicen que es política, pastor, de todo eso, pero yo conozco de gente que está realmente enferma, gente que nosotros conocemos personalmente, murieron por el coronavirus, y no es una mentira de que esta enfermedad está ahí, pero como dijimos al principio y venimos diciendo otras veces, Dios es poderoso. Dios tiene el poder de hacer que esto termine. Él no lo ha hecho, pero Él sigue siendo Dios. Él sigue sentado en su trono, y nosotros queremos orar por los enfermos que están batallando, no solamente con el COVID-19, sino que hay personas que están enfermas en los hospitales, en sus casas. Hay personas que tienen enfermedades crónicas. Hay familias que están llorando, gente que tuvieron enfermo, como hace poco murió una niña de 16 años del coronavirus y su familia está en dolor. Y así hay muchas personas que tienen enfermedades que las batallan por años, como la múltiple esclerosis, como el cáncer, la diabetes, presiones arterial, colesterol alto, la obesidad. ¿Qué más? Ese es un sinnúmero de enfermedades, pero muchas de estas enfermedades verdaderamente físicas, algunas también vienen espiritual por espíritus, pero hay de todo. Pero sabemos que Jesucristo en la cruz del Calvario, Él pagó un precio. Y tenemos que decir, yo quiero todo ese paquete de la cruz del Calvario. Yo quiero todos esos beneficios. Ahí está tu salvación, nuestra salvación, la cual creemos. Y de esa misma forma tenemos que agarrarnos de la sanidad divina que Él proveyó ya en la cruz del Calvario. No es algo para un futuro, es algo que Él ya hizo, hermano, hermana. Ya lo hizo. Así que en el nombre poderoso de Jesús vamos a orar. En el nombre de Jesús, Proverbio 3:8 dice, entonces Él dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Oh, aleluya.
Él dará salud, Él dará fuerza a tus huesos. Oh Padre, gracias, porque Isaías 53 también dice que por tu llaga fuimos curados tiempo pasado. Señor, y en esta hora venimos a orar por los enfermos. Por esos enfermos que están oprimidos, primeramente esos que tienen el COVID-19, que lo tienen de una forma agresiva. Esos que están batallando sí, Señor, con la aleluya. respiración, Señor, con esa opresión en el pecho, con esa opresión en sus pulmones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros nos unimos porque tu palabra dice donde hay 2 o 3 en tu nombre, Sí, clamando, Señor, pidiendo aleluya. en el nombre de Jesús, hay poder y hay autoridad. Y en esta hora, Señor, nosotros nos apropiamos de esa autoridad, de ese poder en el nombre poderoso de Jesús. Sabiendo que en Cristo estamos ahí sentados en los lugares celestes junto con Cristo, y venimos delante de tu nombre, de ti, Señor, y reprendemos todo espíritu de enfermedad en esta hora. Todo espíritu, Sí, Señor, que vino a enfermar los cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús, los reprendemos, Señor. Toda dolencia en el cuerpo, todo dolor en toda parte del cuerpo en esta hora. La gente que tiene dolor, Señor, que tiene esa fe, pone sus manos donde está su dolor, Señor, y esos dolores comienzan a abandonar su cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Por los que tienen colesterol alto, efisemias pulmonar, Señor, por condiciones de la piel, alergias, Señor, hinchazón en el cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder de la palabra de Dios, reprendemos todo tipo de enfermedad. Oh Dios mío, hablamos la palabra, Señor, que desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, Señor, estas personas, Señor, tú les libertas. Oh, tú le devuelves la salud, Señor. Hay muchos que están por años orando y orando, Señor, por su salud, Señor. Pero en el nombre de Jesús, en este día, Señor, en esta hora, clamamos, Señor, para que ellos puedan recibir todos los beneficios del Calvario, Señor. Para que ellos puedan ser libres de ese azote en su cuerpo, Señor. De toda opresión, Señor, en sus mentes. Oh, Dios mío, de toda enfermedad mental, Señor, de todo espíritu demoníaco que les tiene enfermo. Cuando Jesús libertaba, muchas veces las enfermedades se iban, porque hay algunas enfermedades, Señor, que son por opresión demoníaca. Y en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, reprendemos toda opresión demoníaca, Señor, y hablamos libertad en esta hora sobre los cuerpos, sobre la mente, sobre el espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti sea la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, Aleluya. Santo es el Señor. Dios es bueno y para digno siempre de gloria. es su misericordia. Oh, alabado Nos dice la Dios. palabra. Sí, Señor. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Santo eres. Santo, santo. Dios es bueno. Y como mencionaba la pastora, muchos se han enfermado. Vemos los números del COVID-19. Muchos dicen que están inflados, otros dicen que no, que son números reales, que puede que sea aún más de esos números. Realmente hay una incertidumbre en medio del pueblo, aún en medio de la iglesia. Y es necesario ser sabios. Es necesario actuar con prudencia. Leía la noticia de hoy, de hecho vi y leí de un hombre en California, Tommy Macías, que antes de morir, él esperaba recuperarse por el post que puso en Facebook acerca del COVID-19 y lamentablemente pues murió sin llegar a ver esa recuperación que él esperaba. Dice que él actuó de una forma imprudente al no cuidarse, al no tomar las debidas precauciones.
Y eso me hace pensar en muchas veces nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, actuamos impulsivamente sin tomar las debidas precauciones. La palabra nos dice que el abusado ve venir el mal y se esconde. Así que tenemos que actuar con sabiduría. Ese mismo pasaje en Proverbios dice, mas el necio lo ve y se apresura y cae en la trampa. No podemos caer nosotros en la trampa del enemigo, sino que debemos actuar con prudencia y sabiduría. Santiago nos dice en el capítulo 1 de su carta, en el versículo 5, que el que carezca de sabiduría, pídala a Dios. Amén. Y por eso es importante que pidamos a Dios sabiduría. Así es. Nunca nos creamos que somos sabios Aleluya. a nuestros propios entendimientos, Oh, sí, Señor. sino que constantemente, día a día, pidámosle a Dios sabiduría para poder tomar las decisiones propias Así es. y actuar con prudencia. Así que en este momento te pido que te unas a nosotros y le pidamos a Dios sabiduría Así es. para su iglesia, Gloria a Dios. para que sepa tomar las debidas precauciones, para que no actúe desesperadamente e imprudentemente, sino que lo haga con sabiduría. No por emoción, no por necesidad, no por arrogancia, sino por guianza del Espíritu Santo. Amén. Y que lo hagamos en el temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así es. Así que pidámosle a Dios con fe, creyendo, sin dudar, que nos va a dar más abundantemente de lo que le pedimos. Inclinemos nuestros rostros. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos ante ti, Señor, pidiéndote, Padre Santo, que tengas misericordia, que nos perdones cuando actuamos imprudentemente, que nos perdones cuando actuamos como necios, Señor, y que nos des sabiduría, sabiduría de lo alto para tomar decisiones que vayan conforme a tu voluntad. Que nos dé la sabiduría, Señor, para poder actuar de la forma correcta en el momento difícil y en el momento oportuno, Señor. Para que con nuestras acciones podamos traer gloria a tu nombre y no vituperio. Para que con nuestras acciones de sabiduría podamos guiar a tu pueblo y a aquellos que se pierden a la cruz de Cristo, Señor. Danos sabiduría, Sí, Señor. Aleluya. que tanta falta nos hace en estos tiempos, para poder identificar el momento en que estamos viviendo Amén. como iglesia, Señor. Aleluya. Y no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, Señor. Danos sabiduría para poder glorificar tu nombre y no el de nosotros, Señor. Señor, danos sabiduría para saber cuándo abrir y cuándo cerrar. Danos sabiduría para entender los tiempos, como dice el libro de Eclesiastés, Señor, que hay un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse de abrazar, que hay un tiempo de bienvenida y un tiempo de despedida, Señor. Danos sabiduría para poder identificar esos tiempos, Señor, Así es, Señor. y actuar correctamente Aleluya. en medio de ellos. Porque hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Aleluya. Y hay un tiempo de actuar Así es, Señor. y un tiempo de estar en espera. Señor, danos sabiduría. Sí, Señor. Yes, Lord. Te
que formatar, Señor. Que otros puedan entender que tú eres Dios soberano y que tú guías nuestros pasos, Señor. Así es, Señor. Danos sabiduría para dejarnos guiar por el Espíritu Santo, Sí, Señor. aleluya. No inteligencia como los hombres conocen, Señor. No conocimiento de la mente, en la cabeza, no, Señor, sino sabiduría. Sabiduría que proviene de ti, Señor. Bendito Jesús. Que tanta falta le hace al pueblo, Señor. Sí, que se ha Señor. llenado de tanto conocimiento, pero falta y carece de Señor. sabiduría, Señor. En el nombre de Jesucristo. Y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Gloria a Jesús. Que sea el Espíritu Santo que nos ayude a recordar todas las cosas que nos has enseñado, Señor Jesús. Que la sabiduría que viene de parte tuya, Gloria a Señor, Dios. nos guíe y nos ayude a la toma Sí, de Señor. decisiones. Que tanta falta nos hace, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y de esta Bendito misma Dios. forma que de la sabiduría vamos a orar por el gobierno, porque el gobierno también necesita sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, Señor. venimos delante de tu presencia una vez más, Señor, Espíritu Santo, y en estás esta hora en nuestra medio, oración es Señor. por el presidente, comenzando por el presidente, porque tu palabra dice que oremos, Padre que Santo. oremos por los que están en eminencia. Nuestro deber es orar como ciudadanos, Sí, Señor, Señor, es orar aleluya. por el presidente para que tú pongas en él, Señor, los pensamientos, oh Dios mío, las decisiones sabias. Señor, dale Sí, sabiduría para que él sepa tomar decisiones a favor del pueblo, a favor del bienestar. Te oramos por el gobierno, te oramos, Señor, por cada gobernador de cada estado, Señor, te oramos por los Sí, Padre senadores. Santo. Oh Dios mío, por la Cámara de Representantes, Padre, oramos Señor, por por cada los una de esas alcaldes, personas, Señor, por que están, directores, Señor, Padre, en todo el gobierno, en toda, Sí, Señor. en la Casa Blanca, Señor, y en cada estado, Señor, en cada condado, en las comunidades, Señor. Nuestra oración se eleva a ti, Señor, para que tú le des la guianza, para que tú le des lo que deben hacer, Señor, porque se han levantado tiempos difíciles y no es fácil Sí, para los Señor, gobernantes, aleluya. Señor, poder tomar decisiones en estos tiempos, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tu guianza, Señor, tú dices que oremos por nuestra ciudad para que también podamos vivir en paz, porque si la ciudad, Señor, está en paz, nosotros vamos a estar bien. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano, ya que se ha levantado, Señor, mucha división política, Señor, aún dentro de la iglesia, Señor, se ha levantado, es como, Señor, como oraba el pastor, se ha levantado toda este tipo de cosas, Señor, que traen odio, Señor, que trae división, y que el gobierno con la política, con lo que está pasando, hemos visto una nación dividida, Señor. Hemos visto gente quemando la bandera de la nación, Dios mío, insultándose, matándose, yendo enfrente de las iglesias a tener protestas. Dios mío, en Sí, el nombre Señor, de en el Jesús, nombre de te Jesucristo. pedimos que tú pongas tu mano, que tú tengas misericordia, Señor. Oh Dios, que tú pongas empatía, que tú pongas, Señor, en el corazón de los gobernantes, Dios mío, ese dolor que sufre el pueblo, Señor, y que ellos puedan entender y llevar el pueblo a un bienestar, Señor. Que dejen a un lado tanta división en la nación, Señor, en el gobierno, para que podamos, Señor,
vivir mejor, Padre. Sabemos que estamos viviendo en tiempos proféticos, Señor, tiempos donde tu palabra dice que se iban a levantar, Señor, todas estas cosas, Señor, y que los hombres iban a ser amadores de sí mismos más que de Dios. Pero en medio de todo, Señor, nosotros nos ponemos en la brecha para orar, Sí, Dios Señor. mío, para que tú puedas utilizar, Señor, a los gobernantes. Tu palabra dice que tú eres el que quita, tú eres el que pone reyes, Señor, tú eres el que muda los tiempos, tú eres el único, Señor, que puedes hacer cosas grandes, tú eres el único que en medio de estos tiempos, proféticos, Señor, también, Padre, donde hay tanto pecado, tu palabra dice que donde hay mucho pecado también sobreabunda esa gracia tuya, Señor. Te pedimos, Señor, que no solamente el gobierno de este país, Señor, sino que también los gobernantes a nivel mundial, Dios, porque esto es un tiempo donde a nivel mundial, global, están pasando muchas cosas, Señor, que ya están en las escrituras, y necesitamos, Señor, de tu misericordia. Necesitamos más que nunca de ti, y que los gobernantes, Señor, puedan ser guiados y dirigidos, Señor, por ti, aunque no te conozcan, Sí, Señor. aleluya. También oramos y clamamos por sus almas, para que ellos puedan conocerte como Señor, como Salvador, Señor. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a tu Dios. nombre, Aleluya. Santo, santo. Gloria a tu nombre. Santo Señor. Oh, Y gloria a Dios. una de las cosas que yo diría que más está afectando a la nación y al mundo entero es la media. Así es. Porque hay muchas voces que te dan Así es. la misma noticia Ujú. de diferentes formas, trayendo Así es. confusión al oyente, trayendo confusión a la gente. No se limitan a darte los hechos, sino que te dan su versión de los hechos, cambiando así la narrativa de lo que ha acontecido, creando confusión. Y ese desorden no viene de Dios, porque la palabra nos enseña que Dios es un Dios de Amén. orden y no de confusión. Así es. Por lo tanto, si estás atravesando por esa confusión, quiero que entiendas que no viene de parte de Dios. Él quiere traer claridad Así y es, orden así es. a tus pensamientos, a tus emociones, a tus circunstancias. Así que vamos a estar orando para que esa confusión que nubla nuestro entendimiento muchas veces, que no nos permite ir a derecha o a izquierda, adelante o atrás, porque no sabemos. Estamos confundidos. Unos dicen sal y el otro dice quédate adentro. ¿Y qué has de hacer? ¿Qué decisión tomar? Así es. Solo Dios puede ayudarnos en esta situación. Solamente Dios puede aclarar nuestra mente y nuestro entendimiento para que actuemos sin confusión. Así que oremos para que todas esas voces que están gritando a nuestro alrededor sean silenciadas y escuchemos la voz de Dios. Jesucristo dice, mis ovejas conocen mi voz y la siguen. Así que conozcamos la voz de Dios, conozcamos la voz de Jesús. Y así no estaremos bajo confusión. Padre, una vez más estamos ante ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, el pastor de pastores, el rey de reyes y señor de señores. Que silencie toda voz que no proviene de ti, todo ruido, todo bullicio que ha traído confusión Sí, Señor. a la mente y al corazón del pueblo. Sí, Señor. Que haya silencio, como dice en el libro de Revelación, que aún en el cielo hubo silencio, Yes.
Señor, que solamente se escuche la voz de Jesucristo. Que sus ovejas oigan su voz, porque conocen su voz. Ayúdanos, Señor, a silenciar Amén. todas las demás voces que quieren traer confusión Sí, sí. y quieren traer distracción, Señor. Bendito Jesús. En el nombre de Jesucristo de Sí, Nazaret, Señor. pon esos audífonos que cancelan el ruido en nuestros oídos, Señor, para que escuchemos solamente tu voz, la voz del Espíritu Santo que nos guía y nos dirige. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo, en la autoridad del nombre de Jesucristo, pon tu mano sobre nuestros oídos y dile como le dijiste al sordo: Efatá, sea abierto, para que se abran nuestros oídos a la voz del Espíritu Gloria a Dios. y se cumplan en nosotros las palabras en el libro de Revelación. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice Sí, Señor. a las iglesias. En el nombre de Jesucristo, elimina la confusión de nuestras mentes y nuestro Sí, corazón. Señor. Aleluya. Que sea como cuando los discípulos estaban en el mar de Galilea y tú calmaste la tormenta, Señor, y hubo gran calma. Que así sea en nosotros, Señor. Y esa tormenta que nos confunde es silenciada en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento se apodera de nuestra mente y nuestro Sí, corazón. Señor. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así es, y vamos a seguir orando por provisión. Yo sé que hay muchas personas que están pasando necesidad a través de esta pandemia. Son personas que han perdido el trabajo, sus ingresos han bajado, pero el Señor es el proveedor. Él da posibilidades para que tú puedas tener tu provisión. En la Biblia, en Primera de Reyes, para el capítulo 17, había un profeta allí, había un profeta llamado Elías, que Dios lo había mandado con una palabra. Y Dios había mandado a este hombre de Dios, este profeta, donde una viuda que había allí, y esa viuda era pobre, quizás se burlaban de ella. Esa viuda siempre estaba por la entrada de la ciudad, en todas las puertas, y esta viuda tenía un hijo. Y ella se sentía, bueno, que no tenía nada, era pobre, solo le quedaba harina, poquita harina y aceite. Pero estaba el hombre de Dios, el hombre que Dios había mandado con una palabra para aquella mujer, y le dijo a aquella mujer que hiciera un poco de tortilla, ¿verdad? Para él, como tortilla podemos decirle Un panecillo. así. Ajá, podemos para ponerlo en estos tiempos, ¿verdad? Como una tortilla, algo así. Entonces él le dice eso, y la mujer le dice: pero mira, es que lo que yo tengo es... No alcanza. No alcanza, porque lo que tengo es la harina y un poquito de aceite para comer mi hijo y yo y morirnos. Fíjense cómo esa mujer estaba como en estos tiempos de la pandemia. Ella estaba visualizando la muerte. Yo me voy a comer esto con mi hijo y muero. Pero cuando ese hombre llegó con esa palabra, dice: ok, pero dame a mí primero. Ella obedece, y en su obediencia, hermanos, Dios hizo una provisión, que esa mujer comió ella, comió su hijo, comió el profeta de Dios primero, y Dios le proveyó que nunca faltó. Dijo el Señor que nunca faltó la harina y el aceite a esa mujer. ¿Por qué? Porque ella pensó que no tenía casi nada, y a veces, aunque sentamos que no tenemos nada, que lo que tenemos es poco, con lo que tengamos, con lo que tú y yo tenemos, con eso quiere Dios trabajar. Y Dios quiere enseñarnos. Quizá ha venido una palabra a tu vida que te ha dicho: mira,
esto es lo que hay. Hay como si fuera un decreto, quizás de muerte, quizás de que tú vas a perder algo, pero el Señor te quiere que como esa viuda, tú creas que tú tienes una promesa, porque tú tienes la palabra de Dios. El Señor dice que Él nunca nos va a dejar. Él le dijo, el salmista David decía, yo fui joven y he envejecido, y yo no he visto un justo desamparado que mendigue el pan. Entonces, así como esa viuda que casi no tenía nada y no teniendo nada lo tuvo todo, porque a veces tu nada es tu todo. El Señor, con Dios se rompen los parámetros, salimos de la caja, porque es que es un Dios que va más allá de lo que tú y yo podamos imaginar. Él es nuestro proveedor. Él es el Jehová Jireh, el que nos provee, el que nos sustenta. Agárrate de Dios hoy y créele al Señor como esa viuda. Pastor, tenemos que creerle al Señor como esa viuda, que teniendo tan poquito, Dios nunca le faltó y le proveyó hasta que siempre tuvo y no se acabó el aceite y la harina para esa mujer. Y en esta hora vamos a orar para que Dios provea en tu hogar, en nuestros hogares, Dios sea la provisión. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias hoy, Señor, porque tú eres Jehová Jireh, Padre Santo, Padre Jehová nuestro proveedor. Tú Santo nunca nos eres faltas, Dios. no nos fallas, Señor. Tú eres nuestro sustento, Señor. Oh Dios, gracias. Gracias, Señor, porque aunque a veces parezca que no tenemos nada, aunque a veces nos veamos con poquito en la nevera, Señor, te damos gracias porque podemos confiar que tú eres el proveedor, tú eres el Dios que nos vas a suplir a todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que tú nos bendigas como con esa bendición de esa viuda, Señor, que teniendo tan poco, Señor, tú multiplicaste, tú supliste, Señor, Padre. Tú eres el Dios que provee, que nunca nos falla, Señor. Así te pedimos que nos des como la bendición de Abraham, Señor. Oh, Padre, queremos ese tipo de bendición. Tú bendijiste a Abraham, también Elías, esta viuda, Señor, a tus hijos, Padre. Nosotros oramos para que tú nos bendigas, Señor. Tú dices, pedid y se os dará, Señor. Tú dices que el que toca se le abrirá, Señor. Tú nos mandas a pedirte el pan de cada día, Señor. Señor, súplenos conforme tus riquezas en gloria, Señor. Nosotros clamamos a ti. Yo te pido ahora por esos que han perdido el trabajo, para que tú seas su suplidor, Señor, para que tú proveas empleo, para que tú le abras puertas de oportunidades, Señor, porque cuando tú abres puertas no hay hombre que la cierre, aún en tiempos oscuros, aún en tiempo de enfermedad, aún en tiempo de crisis, Señor. En esos tiempos, así también, Señor, como esa viuda, Señor, tú puedes hacer que haya provisión donde parece no haber. Padre, te damos gracias porque sabemos y confiamos en ti. Nosotros creemos que en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, vamos a recibir más que sobreabunde, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que no nos falla, Señor. Gracias, Señor, porque tú le suples a esas madres solteras. Gracias, Señor, porque tú le suples, Padre, a esas familias, Señor, que parece que le falta el pan, Dios mío. Te pedimos también por el estímulo que va a llegar a los hogares, Señor, para que tú, Señor, lo aligeres, Señor, y pueda llegar a sus manos. Te pedimos por los empleos, Señor, para que haya trabajo, Señor, para que haya pan en la mesa de las personas, Señor. Mira los que están a punto de perder su vivienda, Dios. Ten misericordia, Señor, y permite, Señor, que ellos no pierdan sus hogares, Señor, que venga una solución para ellos.
Oh Dios mío, que venga provisión. Oh Dios mío, abre las puertas, tráeles dinero del norte, del sur, del este y del oeste, que le lleguen cheques inesperados, Señor, herencias se desaten, Señor. Hay personas, Señor, que tienen familiares que tienen herencias, Señor. Oramos para que estas herencias, Señor, que son a nombre de estas personas, puedan, Señor, desatarse en sus vidas, Señor. Todo dinero que el enemigo les robó, Señor, tu palabra dice que el enemigo vino a robar, a matar, a hurtar y a destruir. Todo robo económico, Señor, que el enemigo tenga que devolverlo con creces. Oramos, Señor, para que esas finanzas se desaten en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.